Bueno, vamos a desgranar esto. Para quien nos escucha, quiero que imaginemos por un momento la figura clásica, casi el cliché cinematográfico del gran escritor. Ah, sí, la típica escena de la cabaña aislada en el bosque. Exacto. Una cabaña rústica, una máquina de escribir antigua o un portátil, lluvia en la ventana, y esta persona tecleando febrilmente a las 3 de la madrugada. Todo impulsado por pura y solitaria genialidad. Totalmente. El mito del genio atormentado y solitario. Eso es. Pero luego cortamos a la realidad, a lo que vive la mayoría de los mortales. Y la realidad es el terror absoluto de enfrentarse a una página en blanco. Ya, el famoso síndrome del folio en blanco. Sí, ese cursor parpadeando rítmicamente en la pantalla es como, es como si estuviera juzgando tu falta de ideas. Y por supuesto, está la sombra del bolígrafo rojo de la escuela, ¿verdad? Uf, el bolígrafo rojo, madre mía, qué trauma tenemos con eso. Es que parece tinta destinada a tachar cada pequeño fracaso con precisión quirúrgica. Pues bien, la ciencia moderna de la escritura nos dice que esa imagen del genio en la cabaña no solo es falsa, sino que, de hecho, es la razón principal por la que la mayoría de la gente se paraliza ante el teclado. Claro, porque ese mito del aislamiento oculta cómo funciona realmente la creación de conocimiento. Quiero decir, la idea romántica de esperar a que la musa descienda ignora por completo que escribir, a cualquier nivel, es una maquinaria social. Funciona gracias a engranajes sociales y a una retroalimentación constante. Y esa es precisamente la misión de este análisis a fondo. Hoy vamos a desmontar, pieza por pieza, esa idea de la autoría solitaria. Me parece un enfoque necesario, la verdad. Nos vamos a sumergir en 3 textos fundamentales. 3 documentos que revelan que la escritura académica y la investigación son actos profundamente sociales, muy estructurados y, sobre todo, rebosantes de voces que se entrelazan. Sí, tenemos una selección fantástica para la audiencia. A ver, tenemos sobre la mesa el marco teórico de Daniel Cassagni sobre la corrección escrita. Luego, una bitácora de viaje increíblemente reveladora de Laura Colombo sobre cómo sobrevivir al escribir una tesis en el extranjero. Y finalmente, un manual muy preciso de Natalia Bengochea y Florencia Levin sobre cómo construir lo que en la academia se conoce como un estado de la cuestión. Son documentos muy distintos, porque abarcan diferentes etapas del proceso intelectual. Pero todos convergen en una misma verdad, una verdad un poco incómoda para ese mito del genio. ¿Cuál sería esa verdad, exactamente? Pues que escribir es conversar con otros, siempre. Y para comprender cómo conversan y escriben los verdaderos expertos, primero resulta imprescindible entender por qué a la mayoría de la población le aterroriza tanto hacerlo. Claro, hay que mirar al origen del trauma. Exacto. Hay que observar cómo se nos instruye tradicionalmente en los colegios desde que somos pequeños. Y aquí es donde entra el primer texto. Daniel Casaña hace una deconstrucción implacable de lo que él llama la corrección tradicional y expone unos roles clásicos que, bueno, cualquiera que haya pasado por un aula en España o en cualquier parte conoce a la perfección. Sí, es un modelo muy arraigado. Por un lado tenemos al maestro, que actúa como un jefe activo y absoluto. Su visión de la enseñanza es, digamos, casi conductista. Para quien no esté muy familiarizado con la jerga, el conductismo aquí funciona un poco como un laboratorio con ratones, ¿no? Totalmente. Se busca el error y se castiga inmediatamente. El fallo ortográfico o de sintaxis se percibe como un pecado, algo que crea malos hábitos, en lugar de verse como un peldaño natural en el proceso de aprendizaje. Y lo peor de ese laboratorio es el rol que se le impone al alumno. Porque bajo un modelo tan punitivo, el estudiante se transforma en un sujeto completamente pasivo, aterrorizado. Claro, su único objetivo vital pasa a ser evitar el castigo a toda costa. Así que, ¿qué hace? Empieza a escribir a la defensiva. A la defensiva, eso es. En lugar de explorar conceptos complejos o arriesgarse, elige palabras facilitas, palabras que sabe cómo deletrear sin equivocarse. Sí, sí, evita estructuras gramaticales complejas y repite ideas seguras. Es una autocensura brutal. Todo para sobrevivir a esa masacre del bolígrafo rojo que mencionabas antes. Y la tragedia final de este sistema, según el autor, es que genera una dependencia crónica. Exacto, porque el alumno jamás aprende a diagnosticar los problemas de su propio texto por sí mismo. Siempre necesita una figura de autoridad que le señale con el dedo dónde está el fallo. A ver, para ser del todo honesto, cuando yo estaba leyendo el texto de Cassani y vi que define la escritura no como un don, sino como un paradigma cognitivo cíclico, Suena un poco denso, sí. me pareció una jerga académica un pelín impenetrable.
¿Cómo se traduce eso a la realidad de alguien que está en su oficina intentando redactar un informe o un universitario haciendo un trabajo? Si conectamos esto con el panorama general, lo que Casani nos pide es que dejemos de ver la escritura como agua que brota de manera natural de un manantial. Él propone verla como el acto de conducir un coche por una ciudad con muchísimo tráfico. Fíjate, esa analogía me gusta. Conducir en hora punta. Claro, porque al conducir uno no hace una sola cosa. Tienes que pisar el embrague, mirar el retrovisor, calcular la distancia con el coche de delante, acordarte de la ruta hacia el destino, todo de forma simultánea. Y la escritura exige exactamente esa misma carga cognitiva múltiple. Entiendo. El problema viene cuando el aprendiz, que viene moldeado por esa escuela punitiva tradicional de la que hablábamos, se bloquea ante tanto tráfico. Exactamente. Se satura. Y entonces realiza lo que Casani llama revisiones locales. Revisiones locales. Te refieres a ir palabrita por palabrita. Eso es. Avanza palabra por palabra. Si ve un error de ortografía, frena en seco. Borra y repara. Su instinto básico es limpiar la superficie del texto para que parezca presentable cuanto antes. No piensa en la ruta global. Ya, a mí me gusta pensar en el salto que propone Casani, lo que él llama la corrección procesal, comparándolo con el cuidado de un jardín. Muy visual, sí. Porque cuando alguien cultiva un jardín, el objetivo inicial no es coger un pincel y pintar las hojas de verde para que parezcan más brillantes, ¿verdad? Desde luego que no. Sería absurdo. Pues la corrección procesual, que se basa en la colaboración entre el escritor y un lector experto, entiende que la escritura requiere a veces desenterrar una planta entera. Hay que podar las raíces y reubicarla en un lugar donde reciba mucha más luz. Totalmente. Y todo eso tiene que ocurrir muchísimo antes de preocuparse por la apariencia superficial de las hojas. O sea, tienes que replantear la estructura profunda del argumento antes de obsesionarte con las tildes, las comas y la ortografía. Y esa sería la brecha fundamental entre un escritor novato y un escritor experto, ¿no? Sin duda. Para el experto, la revisión no es un simple pulido final, ni muchísimo menos es un castigo por no haberlo hecho perfecto a la primera. La revisión es el mecanismo mismo por el que se descubren las ideas. El experto hace esas revisiones globales que decíamos. Sí, al experto no le tiembla el pulso si tiene que borrar 3 párrafos enteros, o incluso si tiene que cambiar la tesis central a mitad del documento, porque se da cuenta de que su argumento inicial hace aguas. El modelo escolar tradicional penaliza este caos creativo, y por eso llegamos a la edad adulta con tanto pánico al teclado. Claro, porque nos han enseñado que equivocarse en el borrador es fracasar, no explorar. Y bueno, si la enseñanza punitiva genera aprendices dependientes que no saben navegar este caos creativo, nos surge una pregunta bastante natural. ¿Cuál sería? ¿Qué pasa cuando alguien que sí es un escritor experto, alguien consolidado, pierde de repente todas sus referencias y su red de seguridad? Porque el segundo análisis, el de Laura Colombo, nos golpea de frente con una historia real fascinante sobre esto. Sí, el caso de Colombo es revelador porque ella no era ninguna novata, era una académica experta muy formada en Argentina, pero al cambiar de país y de idioma, se estrella de bruces contra un muro invisible. Es un testimonio excepcional, de verdad, sobre la fragilidad de nuestra propia identidad intelectual. Ella relata en su bitácora que, apenas 26 días después de licenciarse, aterriza en Estados Unidos para hacer un máster. Y el choque de realidad es inmediato. Brutal. En su tercera clase, recibe un encargo académico aterrador que ella misma resume en una frase que, francamente, hiela la sangre de cualquier estudiante internacional. Sí, recuerdo la cita. Dice algo así como: «Hola, encantada de conocerle, escriba un artículo de 20 páginas en inglés». Madre mía, 20 páginas académicas de buenas a primeras. Y lo que resulta más revelador para quien nos escucha es que no se trataba de una barrera idiomática básica. No es que no supiera inglés. No, en absoluto. Ella tenía un nivel altísimo. Había superado el examen TOEFL sin despeinarse. Entonces, ¿de dónde venía esa parálisis tan absoluta? Venía del desconocimiento total del género académico estadounidense, de sus convenciones implícitas, de cómo se estructura el pensamiento en ese entorno concreto. Relata que se pasaba sesiones de 5 horas frente a la pantalla con una angustia tremenda, solo para conseguir redactar un resumen de una página. De aquí es donde la historia nos revela su mecanismo de supervivencia que enlaza perfectamente con nuestro tema. Ante la parálisis, ella nos encierra en la biblioteca a sufrir en silencio con su diccionario.
No, ella busca desesperadamente lo que en el texto se denominan lectores prueba. Busca un andamiaje social para sostener su intelecto mientras se adapta. Lectores prueba. Me encanta el concepto. Y en su relato menciona a dos figuras indispensables que ilustran esto a la perfección. La primera es Leila, una compañera de estudios. Leila es vital. Actúa como su traductora cultural, por así decirlo. Y es muy interesante porque Leila iba mucho más allá de corregirle un par de verbos en inglés. Lo que hacía era proporcionarle ejemplos físicos de sus propios artículos previos. Claro, no le corregía la gramática, le estaba entregando los planos arquitectónicos del género. Le enseñaba cómo se distribuían los argumentos y cómo se citaba en ese nuevo ecosistema académico, ¿verdad? Exacto. Es como si te dicen, mira, esta es la forma del molde que usamos aquí, ahora pon tú el contenido. Y luego está la segunda figura que a mí me parece un personaje fascinante en esta bitácora, Martín. Ah, Martín. Martín es buenísimo, porque era un amigo bilingüe que, según cuenta Colombo, no tenía absolutamente ninguna idea sobre el contenido técnico de la tesis que ella estaba escribiendo. No era de su campo en absoluto. Cero idea del tema, sí. Pero funcionaba como una bisagra vital para ella. Colombo cuenta cómo a altas horas de la madrugada llamaba a Martín y le explicaba todas sus ideas complejas en español. Y el mero hecho de tener que justificar su argumento en voz alta, en su lengua materna y ante alguien ajeno al tema, obligaba a su cerebro a ordenar la lógica del ensayo. Es fascinante. Totalmente. Una vez que esa estructura cobraba sentido en esa charla informal, relajada, Colombo ya era capaz de sentarse y plasmarla formalmente en inglés. De hecho, en el texto se acude a autores como Prior y Shipka. Sí, recuerdo esa referencia. Ellos nos recuerdan que escribir es un proceso continuo que ocurre incluso mientras uno friega los platos, o mientras dobla la ropa, o hablando con un amigo de madrugada. Es lo que Mikhail Bakhtin, usando su terminología, denominaría un acto profundamente polifónico. Polifónico. Vamos a desgranar ese concepto de la polifonía de Bakhtin. Para la audiencia, entiendo que significa que un texto nunca es una sola voz solitaria, cantando a capela. Eso es, cuando alguien lee una sola oración en un artículo académico, por muy estricto que parezca, en realidad está escuchando un montón de capas superpuestas. Están los ecos de los profesores de ese autor, las charlas informales con amigos como Martín, los libros leídos la semana anterior. Todas esas voces resuenan de forma simultánea en la estructura de la frase. Vale, aquí es donde se pone realmente interesante. Y perdona que te interrumpa, pero necesito hacer un momento de abogado del diablo. Adelante, dime. Lo pregunto en nombre de cualquier persona de la audiencia que haya crecido con una idea muy estricta, muy rígida, de lo que es la integridad y la ética académica. A ver por dónde vas. Si alguien depende tantísimo de sus amigos, de traductores culturales que le pasan plantillas de cómo escribir y de lectores prueba a las 2 de la mañana para poder ordenar sus propios pensamientos, ¿no roza eso la trampa? Quiero decir, ¿no se diluye el mérito y la voz genuina del autor si en el fondo hay un comité en las sombras masticándole las ideas? Bueno, esto plantea una pregunta importante. Muy importante, de hecho, porque toca directamente nuestras inseguridades sobre el fraude intelectual. Pero la literatura sobre alfabetización académica responde a esto con un rotundo no. Un no rotundo. O sea, cero trampa. Cero. Mostrar borradores y depender de una red de apoyo no es hacer trampa. Es el mecanismo fundamental de lo que en el ámbito académico llaman enculturación disciplinar. Enculturación disciplinar. Suena a ritual antropológico. Es que lo es, en cierto modo. Pensemos en ello como el proceso necesario para integrarse en una tribu compleja. Fíjate, nadie nace con el código genético preinstalado para redactar un artículo de sociología o un paper de astrofísica. No es biológico. Claro, son lenguajes artificiales, creados por una comunidad. Exacto. Y las convenciones de cada disciplina solo se pueden asimilar interactuando constantemente con quienes ya dominan ese dialecto específico. Es un aprendizaje por inmersión social. Es un poco como intentar aprender un idioma solo leyendo un diccionario metido en una cueva, ¿no? En lugar de salir a la plaza del pueblo y dejar que los hablantes nativos te corrijan el acento y la pronunciación tomando un café. Esa es la metáfora perfecta. Y para llevar esa idea un paso más allá, hay un componente de pura supervivencia emocional en todo esto.
¿Supervivencia emocional frente a las críticas? Exacto. En el mundo de las tesis doctorales y las publicaciones científicas, el sistema de revisión por pares puede ser absolutamente despiadado. Te pueden destrozar un artículo. Colombo explica que al exponer sus borradores vulnerables a sus amigos de confianza primero, lo que estaba haciendo era ensayar para salir al ruedo académico. Es como un simulacro de incendio en un entorno controlado. Sí, permitir que alguien desmonte tu argumento en un entorno seguro reduce ese pánico paralizante a equivocarse del que hablábamos al principio. Y la gran ironía es que, precisamente al apoyarse en todas esas voces externas y perder el miedo, es cuando la propia voz autoral consigue emerger con verdadera claridad. Me parece un viaje increíble. Pero, claro, si Colombo nos demuestra que el proceso de redactar es una especie de salvavidas social, un proceso ruidoso y lleno de voces de madrugada, la pregunta que surge de forma natural es, ¿cómo limpian los científicos todo ese caos? Claro, ¿cómo se pasa de la charla de bar al documento oficial? Exacto. ¿Cómo transforman esas discusiones informales en un documento formal, riguroso y respetado por la Academia Mundial? Esa necesidad imperiosa de estructurar la polifonía nos lleva directos al tercer y último texto que analizamos hoy. El manual de Bengoechea y Levin sobre la creación del famoso estado de la cuestión. El estado de la cuestión es clave aquí. Básicamente es la cristalización formal, en papel, de todas esas voces previas. Bengoechea y Levin explican muy bien que no se trata de hacer un simple índice de lecturas o una lista de la compra de libros leídos. No es una bibliografía comentada, entonces. Evidentemente crítica. El autor evalúa todo, absolutamente todo lo que se ha investigado antes sobre un tema concreto, pero lo hace con un único objetivo estratégico: detectar un hueco. Un hueco, una fisura en el muro del conocimiento. Lo que ellas denominan, y me parece un término brillante, la zona de vacancia. La zona de vacancia, eso es. El espacio vacío donde tú puedes aportar algo nuevo. A mí me fascina ese término. Para ilustrar a la audiencia cómo funciona esto en la práctica, quiero que imaginemos a una persona que llega tarde a un banquete inmenso, una cena de gala gigantesca. Vale, imaginemos la escena. El gran salón está a rebosar de pensadores brillantes, científicos e historiadores que llevan horas, o incluso décadas, debatiendo a gritos sobre un tema. Para que nuestro recién llegado pueda sentarse a la mesa y decir algo que valga la pena, no puede entrar gritando su opinión, ¿verdad? Claro, nadie le haría caso, quedaría como un ignorante. Exacto. Primero tiene que escuchar a escondidas, tiene que mapear el salón, identificar quién está discutiendo con quién, qué argumentos ya resultan aburridos porque se han repetido 1000 veces, y quién lidera cada facción en la mesa. Mapear la conversación gigante. Sí. Y solo después de escuchar activamente y clasificar todo ese ruido, uno puede localizar una silla vacía. Esa es la zona de vacancia. Te sientas ahí y haces una aportación que los demás comensales van a percibir como genuinamente original porque encaja en el debate que ya existía. Lo fascinante aquí es cómo ese mapeo del banquete cumple con las 4 funciones ineludibles que Bengoechea y Levin le asignan al estado de la cuestión. Son 4 pasos muy claros. A ver, ¿cuáles serían esas 4 funciones? Primero, la persona demuestra que el tema tiene peso empírico, es decir, prueba que el banquete del que hablas realmente existe y es importante. Segundo, exhibe su propio dominio, demostrando que ha escuchado y ha comprendido de verdad a los gigantes de la disciplina. O sea, demuestra que ha hecho los deberes antes de hablar. Exacto. Tercero, señala la originalidad de su nuevo enfoque, delimitando exactamente dónde está esa silla vacía. Y cuarto, y quizá lo más importante en la carrera de un investigador, este proceso lo eleva y lo posiciona a él mismo como una figura de autoridad legítima dentro de esa comunidad. Le da derecho a hablar. Es fascinante, porque el manual de Bengoechea y Levin no se queda en la teoría, entra a un nivel de maquinaria casi táctico. De hecho, recurren a la categorización de un lingüista llamado John Swallows. Sí, las categorías de Swallows son muy útiles para entender cómo organizar la información. Nos explican que hay diferentes maneras de ordenar esa conversación monumental que es el estado de la cuestión. Puedes ordenarla por historia, por el status quo actual, por enfoques técnicos o simplemente por temas. Y ojo,
La elección de una estructura sobre otra no es casual ni inocente. No, tiene una intención muy clara detrás. Claro, porque no da el mismo resultado en la cabeza del lector presentar una evolución histórica lineal y pacífica que enfrentar directamente dos grandes marcos teóricos opuestos. Cada estructura manipula de forma sutil cómo el lector final va a percibir la importancia de tu descubrimiento. Totalmente. Y totalmente ligado a esa manipulación sutil está el uso ultraestratégico del lenguaje. Las autoras insisten muchísimo en que el investigador debe proyectar en su texto una apariencia de objetividad. Apariencia, subrayemos esa palabra. Hay que subrayarla, sí, apariencia. Y la herramienta principal, la más afilada para lograr esa apariencia, es el verbo. Fíjate que se produce una alteración dramática en la percepción de quien lee, dependiendo de los verbos que elijas. Ponnos un ejemplo de eso, porque es muy sutil. A ver, no es lo mismo que el autor escriba verbos neutros como el investigador García afirma o señala tal cosa. Que suena muy pacífico e informativo. Exacto, frente a usar verbos que marcan un posicionamiento claro de combate como el investigador García objeta, cuestiona o ignora tal evidencia. Es brutal la diferencia. A través de esas pequeñas elecciones milimétricas, de elegir cuestión en lugar de afirma, el autor no está simplemente resumiendo lo que leyeron otros, está arbitrando el combate de boxeo. Sí, está juzgando el pasado para poder justificar la importancia de su propio estudio en el presente. Para aterrizar todos estos conceptos, que pueden sonar un poco abstractos, el texto que estamos analizando aporta un ejemplo histórico muy concreto sobre los estudios de la inmigración en Argentina. Sí, es un ejemplo fantástico de cómo se aplica esta técnica. Y bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis necesario para la audiencia. Vamos a reportar este ejemplo sociológico tal cual aparece en el documento original, manteniendo nosotros una estricta imparcialidad académica. El objetivo es solo diseccionar cómo un investigador emplea un debate político o social real para construir su zona de vacancia, ¿de acuerdo? Completamente de acuerdo. Lo analizamos desde fuera. El ejemplo en cuestión muestra la transición, el choque, entre dos grandes bloques de pensamiento en Argentina. Por un lado, relata cómo durante los años 50 y 60 primaba una teoría conocida como el crisol de razas. Que estaba defendida por sociólogos muy potentes de la época como Gino Germani y José Luis Romero, si no recuerdo mal. Esos mismos. Y este enfoque sostenía, a grandes rasgos, que los inmigrantes que llegaban sufrían una asimilación muy veloz. Perdían rápidamente sus particularidades nacionales para fundirse de forma armónica en una sociedad homogénea. Vale, ese es el primer bloque en la mesa del banquete. Y luego, el estado de la cuestión da un giro táctico y avanza hacia los años 70. Ahí nos presenta una nueva facción de teóricos que se rebelan por completo contra esa idea asimilacionista del crisol. Exacto, la nueva guardia que llega a discutir. Estos nuevos investigadores se apoyan en el concepto del pluralismo cultural y argumentan con datos que la integración es muchísimo más compleja. Demuestran que los inmigrantes conservaban redes sociales muy fuertes vinculadas a sus países de origen y que, por ejemplo, tendían a formar matrimonios dentro de su propia comunidad. No se diluían tan fácilmente. Y aquí está la magia del investigador que escribe el estado de la cuestión hoy. Al contraponer de forma deliberada la visión clásica de Germani con la de los teóricos del pluralismo, lo que hace es orquestar un verdadero choque de trenes académico en el papel. Crea el conflicto para luego presentarse él como la solución. Exacto. Y justo ahí, en medio de esos escombros teóricos de la disputa, encuentra el hueco, el espacio perfecto para justificar por qué su nuevo estudio es necesario. Porque investigar, pongamos por caso, la movilidad residencial de un grupo muy concreto en la actualidad es absolutamente vital y no se había hecho antes. Es una jugada maestra. Y creo que este es el punto de conexión definitivo entre los tres documentos que hemos desgranado hoy. A ver, ¿cómo lo conectas? Al igual que Leila y Martín funcionaban como andamios físicos en el presente de Laura Colombo, dándole seguridad de madrugada para estructurar su ensayo, el estado de la cuestión es la forma de interactuar y dialogar con los fantasmas del pasado. El investigador habla con Germani, le objeta a Romero, se alía con los teóricos del pluralismo. ¡Qué buena imagen! Es que demuestra que la verdadera investigación nunca jamás es un catálogo aburrida de resúmenes ordenados alfabéticamente. Para nada. Es una autopsia crítica, muy viva, de las generaciones anteriores. Y el fin último es descubrir exactamente qué preguntas dejaron sin responder en ese banquete. Entonces, después de todo esto, ¿qué significa todo esto en conjunto? Si observamos la trayectoria de este análisis a fondo que hemos hecho,
El cambio de perspectiva es verdaderamente radical. Sí, hemos hecho un buen viaje. Arrancamos destruyendo esa paralizante pedagogía conductista que detalla Cassani, ¿verdad? Esa que nos inculcaba el pánico al error desde niños, el terror al bolígrafo rojo y a tachar las cosas. Y de ahí pasamos a la vulnerabilidad. Exacto. Gracias a la bitácora tan sincera de Laura Colombo, comprendimos que ser competente a alto nivel implica, paradójicamente, admitir vulnerabilidad, que no hay ningún progreso sin atreverse a exponer borradores defectuosos a una comunidad de confianza, como esos lectores prueba. Sí, perder el miedo a mostrar el ensayo sucio. Y finalmente con Bengochea y Levin hemos diseccionado cómo esa necesidad vital, humana de dialogar, se acaba institucionalizando, como la academia orquesta el respeto por los predecesores mediante un estado de la cuestión. Pero ojo, no para rendirles un culto ciego y pasivo, sino para encontrar nuestra propia voz dentro de esa inmensa conversación histórica. Yo creo que con esto hemos derribado definitivamente el mito del genio aislado en la cabaña. Desde luego. Y fíjate, esto me plantea una pregunta final. Una reflexión casi filosófica que creo que trasciende por completo los simples documentos académicos que hemos visto. A ver, cuéntanos. Si aceptamos, como hemos visto hoy, que la calidad de nuestra escritura requiere desterrar ese mito del creador solitario, si asumimos que la estructura misma de nuestro pensamiento se cimienta en charlas informales con amigos de madrugada, y si la validez de nuestra investigación depende de cómo ensamblamos y criticamos las voces de cientos de personas antes que nosotros, Sí. la pregunta es, ¿existe realmente un límite claro y definido donde empieza y termina la propiedad de una idea? Quiero decir, ¿podría ser que el concepto mismo de autoría individual, algo tan reverenciado en nuestra ciencia moderna y en las leyes de derechos de autor, sea en el fondo una ilusión? Una ilusión muy práctica y necesaria para que el sistema funcione, claro, pero intrínsecamente ficticia. Es una reflexión muy provocadora para llevársela a casa desde luego, porque pone en tela de juicio la misma naturaleza de lo que consideramos ser original. Te hace replantearte todo tu trabajo, la verdad. Completamente. Y creo que es el broche perfecto. La invitación para la audiencia hoy, sea cual sea su campo profesional o académico, es que la próxima vez que se enfrenten a un correo electrónico muy complejo, a un informe de la oficina que no sale o a la introducción de su tesis doctoral, no vean ese cursor parpadeante en la pantalla como un juez silencioso. Ni como una prueba de su valía personal. Exacto. Quien escribe no está operando en el vacío cósmico. Hay que entender esa página en blanco como una célula más dentro de un ecosistema social masivo. No estamos solos ante el texto. La realidad, como hemos descubierto hoy, es que nunca lo hemos estado. Ha sido un placer desgranar todo esto. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en los documentos. Ojalá, para quienes nos escuchan, sigan cultivando y podando sus propios jardines de ideas sin miedo al bolígrafo rojo. Nos encontramos en el próximo análisis a fondo.